Hola, soy la periodista María José Pérez Rodillo y esta es mi columna de actualidad internacional relacionada con mi última charla. ¿Cómo queda Venezuela tras las elecciones? El domingo 6 de diciembre se llevaron a cabo elecciones legislativas en Venezuela. Y como era esperable, el chavismo obtuvo la mayoría de los escaños de la Asamblea Nacional. ¿Por qué no fue una sorpresa el triunfo arrollador del oficialismo? Porque la mayor parte de la oposición decidió no participar, ya que no se daban las condiciones mínimas para unas elecciones justas. De este modo, el chavismo, aglutinado en el gran polo patriótico Simón Bolívar, consiguió cerca del 70% de los votos. La apatía de los votantes se hizo notar con la escasa participación, que solo llegó al 31% según la información oficial, 40 puntos porcentuales por debajo de las parlamentarias de 2015 ganadas por la oposición. En aquellas elecciones, la respuesta de los electores fue inversamente proporcional. Un 74% de los venezolanos llamados a votar participaron. Consecuencia del resultado de las elecciones del 6 de diciembre, el gobierno de Nicolás Maduro pasó a controlar la Asamblea Nacional, el único poder que estaba en manos de la oposición desde el año 2015. Este triunfo, por lo tanto, agregó el Parlamento al poder que mantiene el chavismo en la administración de Venezuela, porque el Poder Ejecutivo ya controla 19 de las 23 gobernaciones, manda en 305 de las 335 alcaldías, tiene 227 de los 251 diputados de las asambleas legislativas regionales y casi 9 de cada 10 concejales en los parlamentos municipales son afines al oficialismo. A lo que hay que añadir su evidente influencia en las ramas electoral y judicial, es decir, en el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Pero en qué se basan realmente las acusaciones de fraude de la oposición y gran parte de la comunidad internacional? ¿Por qué la Unión Europea, por ejemplo, no envió observadores a Venezuela? ¿Existían indicios previos de irregularidades? Una de las acciones condenadas por la oposición y parte de la comunidad internacional es la intervención del gobierno en el Consejo Nacional Electoral. La administración de Maduro nombró el pasado junio a Indira Alfonso como la nueva presidenta del organismo, por lo tanto, como la encargada de supervisar las elecciones, aunque la Constitución del país establece que esa función le corresponde a la Asamblea Nacional. Esta movida garantizaba la parcialidad del poder electoral a favor del chavismo, según denunció el bloque opositor en su momento. Pero esto no es todo. Los partidos políticos opositores más importantes fueron intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia, que impuso como líderes a antiguos militantes que fueron expulsados y acusados de corrupción por sus excompañeros. Ante esta situación, la premisa oficial de los partidos opositores fue no participar en las elecciones. El uso de recursos del Estado por parte del chavismo gobernante para movilizar a sus votantes es otro de los motivos que llevó a tildar estas elecciones de fraudulentas. El traslado de electores con recursos públicos se mantuvo en proporción cercana al 40% de los centros observados según la ONG Observatorio Electoral Venezolano. Pese a todo, no existe una postura unánime entre los opositores a la hora de marcar una sola hoja de ruta política. Probablemente muchos piensen que los detractores del régimen siguen unidos detrás de la figura de Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional saliente y autoproclamado presidente encargado en enero de 2019. Pero la verdad es que la posición de Juan Guaidó se ha debilitado enormemente. De hecho, según la consultora Data Analysis, el apoyo a su gestión ha disminuido del 61% en febrero de 2019 a un 25% en octubre pasado. A estas alturas, podríamos decir que su estrategia ha fallado, tanto en el intento de menoscabar el poder de Maduro como en mejorar la calidad de vida de los venezolanos.
las fracturas en la oposición son evidentes. Por ejemplo, el histórico líder opositor Enrique Capriles, que perdió las elecciones presidenciales contra Hugo Chávez en 2012, a diferencia de Guaidó, se la jugó por participar en las elecciones, negociando con el gobierno unas garantías mínimas. No lo consiguió. Por lo tanto, al igual que la mayoría de la oposición, no se sumó al proceso. Sin embargo, hoy a Capriles se le considera el líder de la oposición moderada, porque defiende la negociación política para llegar a una vía electoral lo más transparente posible. Porque desde su punto de vista, la única forma de sacar del poder a Maduro es vía negociación política y elecciones. Hoy Capriles, por ejemplo, tiene un apoyo de un 17%, pero que va subiendo según Data Análisis. ¿En qué situación política queda Venezuela? Maduro está buscando consolidar el sistema político que viene creando, un sistema que podríamos definir como neodictatorial, una dictadura que se da por apropiación del poder institucional democrático. Se va adueñando del poder a medida que va controlando el Estado y desarticulando el sistema democrático. Ahora que va a dominar la Asamblea Nacional, podrá legislar para profundizar acuerdos con empresas internacionales de países aliados como China, Rusia, Turquía o Irán. La oposición queda tremendamente debilitada, tras una falta de claridad estratégica a la hora de plantearse frente a las elecciones. Era muy comprensible que no participaran, pero al mismo tiempo el único terreno en el que pueden confrontar al régimen es desde la política. No pueden hacerlo desde la fuerza militar. Tienen la ventaja diplomática, pero nada más. La posibilidad de una intervención internacional nunca pasó más allá de una amenaza. También está la opción de un estallido social o la vía que abrió la Corte Penal Internacional contra Maduro, pero son procesos más lentos. Y Juan Guaidó, que está tan desgastado, desde el día 5 de enero se queda sin ese piso institucional que tanto necesita para continuar con su liderazgo. Lo seguirán apoyando esos 50 países, incluida la Unión Europea, que han estado con él desde su autoproclamación como presidente encargado en enero de 2019. Muchas gracias.